Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están, como siempre, primero en titulares. Es noticia Cuba. Raúl Castro, líder histórico de la revolución, deja el máximo cargo del Partido Comunista y destaca que su lucha por el país continúa desde otros ámbitos. El anuncio se da al inicio del 8º Congreso del partido, en tiempos de pandemia y grandes desafíos para la actualización del modelo económico y social del país. Son hechos que les contamos. En Noticias Estados Unidos finaliza la semana con más protestas contra la policía por el asesinato de afroamericanos. En Minneapolis exigen justicia por George Floyd y por Daunte Wright, joven negro víctima de una uniformada. Pasa y nada cambia. Una pregunta planteada, ya lo veremos. Y en Noticia Naciones Unidas, este viernes en cumbre virtual se abogó por el acceso universal a vacunas. Liberar patentes, acabar con el acaparamiento de los inmunizadores, mecanismos efectivos de distribución. ¿Será esto posible? Vamos a analizarlo. Así comienza Es Noticia. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Cuba, en el marco del 8º Congreso del Partido Comunista, se plantean nuevas formas de enfrentar acciones de terrorismo de Estado aplicadas contra la isla desde hace décadas por Estados Unidos. La revolución y el socialismo deben continuar para resistir. El comandante Raúl Castro informó este viernes que concluye su labor al frente del Partido Comunista Cubano, pero continúa su militancia. Nada me obliga a esta decisión, pero creo fervientemente en la fuerza y el valor del ejemplo y en la comprensión de mis compatriotas, y que nadie lo dude, que mientras viva estaré listo con el pie en el estribo para defender a la patria, a la revolución y al socialismo. Con más fuerza que nunca, gritemos ¡Viva Cuba Libre! El líder histórico de la revolución dejó claro cuál es el camino a seguir por el partido para mantenerse en resistencia ante las acciones criminales de Estados Unidos. Alertó sobre la importancia de la unidad en las filas revolucionarias e insistió en tomar decisiones económicas guiadas por los ideales de justicia e igualdad. Se requiere consolidar el proceso inversionista sobre la base de su integralidad, sin espacio para las chapucerías y la improvisación, potenciar la productividad y la eficiencia en el desempeño del sector estatal de la economía, en las esferas que determinan el desarrollo del país. El expresidente denunció que la anterior administración de Estados Unidos reforzó la política de bloqueo durante la pandemia. Entre las acciones estuvo la creación de una lista que incluyó en el bloqueo comercial a 231 entidades cubanas de comercio, turismo y finanzas. El objetivo de esta medida es extender el cerco económico para sabotear el sistema empresarial, obstaculizar el proceso de actualización de la economía, quebrar la gestión del Estado e imponer la informalidad, la atomización de la actividad económica y el caos, con la declarada meta de estrangular al país y provocar un estallido social. Raúl Castro señaló como una de las acciones más crueles lo ocurrido en abril de 2019, cuando se trató de imposibilitar el suministro de combustible y las campañas contra la cooperación médica internacional, un área en la que el papel de Cuba ha sido heroico durante la pandemia. El ataque estadounidense va dirigido a desprestigiar una labor tan noble y reconocida y a privar a Cuba de los ingresos justos, honestos y legítimos que con su esfuerzo aseguran miles de profesionales formados técnica
y éticamente en el país. Aún así, la nación caribeña está abierta al diálogo con su opresor. La voluntad de desarrollar un diálogo respetuoso y edificar un nuevo tipo de relaciones con los Estados Unidos, sin que se pretenda que para lograrlo Cuba renuncie a los principios de la revolución y el socialismo, realice concesiones inherentes a su soberanía e independencia, ceda en la defensa de sus ideales y el ejercicio de su política exterior. Sobre este escenario, fue reconocida la fortaleza y capacidad de resistencia del pueblo cubano durante 6 décadas de terrorismo de Estado. Vía telefónica nos conectamos a esta hora con nuestra corresponsal en Cuba, en La Habana, Fabiola López, para conocer cómo finalizó este primer día del Congreso. Fabiola, muy buenas noches, adelante. Hola Tatiana, un gusto en saludarte desde La Habana. Pues ha sido un día de intensos debates, como ya se había inaugurado en el Congreso, que como ya decían ustedes, había comenzado en horas de la mañana este Congreso de la Continuidad y de la Unidad, presidido por el primer secretario del partido, Raúl Castro, donde tuvo lugar la lectura del informe central del Congreso, donde se estuvieron planteando los temas más importantes que están definiendo hoy los destinos de Cuba desde el punto de vista económico, político y social. En la tarde, Tatiana, eso fue en la mañana, y en la tarde estuvieron debatiendo en 3 comisiones los 300 delegados, porque sabes que es un congreso que tiene unas características particulares, porque como estamos en tiempo de pandemia, se están cumpliendo de manera muy exacta las medidas de bioseguridad, y entonces bueno, hay una representación de los delegados al Congreso y estuvieron debatiendo en 3 comisiones sobre temas económicos, sobre temas de política e ideología y sobre la política de cuadros. Pero sin duda lo más trascendental en el Congreso fue, por supuesto, el informe de Raúl Castro y el hecho de que ratificó que concluye su tarea como primer secretario del partido con la satisfacción, como dijo, de haber cumplido con el futuro de la patria y de decir que continuará su militancia como un combatiente revolucionario y que se podrá contar con su contribución. Él dijo que mientras que mientras viva estará listo con el pie en el estribo para defender la patria, la revolución y el socialismo. Ha sido un discurso donde ha sido muy crítico Raúl Castro, un informe muy realista, como suele siempre hacer Raúl. Dijo que persistían los efectos negativos como excesos de burocracia y deficiente control de los recursos, lo que causa corrupción. Criticó la inercia, criticó el conformismo, la falta de iniciativa, llamó a modificar malos hábitos y a desarrollar rasgos emprendedores y proactivos en los dirigentes. Y bueno, ratificó, ustedes también lo decían, el diálogo respetuoso con los Estados Unidos sin hacer concesiones. También Raúl se refirió, Tatiana, a la utilización de mentiras e infamias para justificar las medidas coercitivas contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, con el propósito de derrocar sus gobiernos constitucionales, y esto ha tenido grandes costos para los pueblos. Dijo que las amenazas para América Latina son un peligro vigente, Tatiana. El Congreso, como sabes, estará sesionando durante 4 días en el Palacio de las Convenciones, y ese es un congreso que ha generado muchas expectativas porque la generación histórica entrega las banderas de la revolución y el socialismo a las nuevas generaciones. Es muy simbólico todo lo que está sucediendo porque justo comienza el Congreso un día como hoy, 16 de abril, cuando se cumplen 60 años de que se proclamara el carácter socialista de la revolución, y va a concluir nada menos que el 19 de abril, cuando se cumplen 60 años que esta pequeña isla derrotara en las arenas de Playa Girón a el imperialismo y fuera la gran derrota del imperialismo en América. Es un congreso que tiene lugar en un momento muy complicado y de una complejidad muy grande y desafiante, porque tiene lugar en medio de una pandemia que ha puesto la economía
del país en números rojos, también con un bloqueo recrudecido, con intentos de subversión y para colmo con el bloqueo recrudecido con más de 240 medidas. O sea que ha sido o está siendo un congreso de continuidad donde se está demostrando también no solo la continuidad, sino la resistencia que ha tenido el pueblo, Tatiana. Así es, Fabiola. Bueno, nos dices esto, sin duda se da en dos momentos significativos históricos para el país. Ahora, ¿se sabe quién asumirá la Secretaría General del Partido Comunista, Fabiola? ¿Qué se dice? Bueno, en el último congreso, cuando Raúl anunció, porque ahora todos los medios del mundo ponen en titulares que ya finaliza el mandato de Raúl, pero en realidad Raúl anunció en el 7º Congreso que este sería su último mandato, ya la Constitución cambió y ahora son 2 mandatos de 5 años, ya concluye el mandato de Raúl. Él mismo propuso que el primer secretario pudiera ser, por sus méritos y por su capacidad, hoy presidente Miguel Díaz-Canel. Y bueno, ya se sabrá, me imagino, después de las votaciones, cómo va a quedar todo, pero todo parece indicar que pudiera ser el presidente Miguel Díaz-Canel el primer secretario del partido. Muy pendientes de ello, de este fin de semana del Congreso, Fabiola, y el lunes de sus conclusiones. Muy importante en tiempos de desafíos para el país. Gracias, Fabiola. Te despedimos. Así es. Bueno. Gracias. Vamos a analizar este primer día del Congreso del Partido Comunista de Cuba con Javier Gómez, es analista de medios de comunicación, nos acompaña también desde La Habana vía telefónica. Javier, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Los hechos registrados hoy, usted como un experto en medios de comunicación, quiero preguntarle desde la mirada interna de cómo se titula, después de que el propio Raúl Castro, el líder histórico de la Revolución Cubana, confirma precisamente como nos estaba contando Fabiola lo que ya hace un año él había informado, hoy lo dice, pero dice con toda claridad que él se retira del cargo, no de su militancia ni de sus acciones con el partido y con el país. Vemos esto versus cómo se está titulando a nivel mundial. ¿Cuál es tu opinión? A ver, indudablemente desde un punto de vista mediático, un suceso como este centra todos los titulares. El titular típico es, bueno, Raúl Castro cesa frente a la dirección del partido, hay un cambio generacional, etcétera. Todos los titulares de las agencias de prensa van en esta dirección. No es primera vez que vemos esto, ya en años anteriores, o sea, cuando asume Díaz-Canel la presidencia del país, también los titulares iban con ese tono, porque sencillamente es algo que llama muchísimo la atención por su simbolismo propiamente. Pero de alguna manera este ambiente mediático debe también enfocarse en la perspectiva real de que desde hace años existe ya un cambio generacional en la práctica. El país está siendo desde hace tiempo dirigido por esta generación nueva, por esta generación que ya no es la generación histórica de la revolución, que es la generación que ha llevado adelante todo el funcionamiento del país en los últimos, digamos, mínimo 10 años, pero desde antes también ha habido un traslado gradual y paulatino a las responsabilidades de esa nueva generación, que es la generación que ha enfrentado en este momento la pandemia, ha llevado adelante un proceso tan complejo como es el del ordenamiento monetario, que provoca un impacto importante en la realidad del país. Cuba viene de una crisis muy fuerte en los años 90 que le dejó un funcionamiento económico de 2 monedas, y en este momento hay un ordenamiento monetario que llevaría a la economía a funcionar con una sola moneda. Eso crea muchísima presión sobre temas de precios, dinámicas económicas internas en este país. Pero ese trabajo lo ha llevado adelante esta generación, que muchas veces los titulares pierden de vista como que es una generación que ya lleva tiempo trabajando. Igualmente, todo el enfrentamiento en los últimos años a situaciones tan difíciles como las que ha provocado las distintas administraciones estadounidenses, específicamente, sobre todo, la administración Trump, con un agravamiento, un recrudecimiento de las condiciones de bloqueo, ha sido esta generación la que ha administrado el país, lo ha llevado adelante bajo esas condiciones. Entonces es algo que no podemos perder de vista por los titulares. Sí, y también leyendo entre líneas aquellos que
intentan decir a través de esos titulares y de esos artículos que la revolución cubana está llegando a su fin. Vemos que con este Congreso sucede todo lo contrario, sin embargo es parte como de una persistencia que se hace desde las corporaciones mediáticas, Javier. Claro, a ver, el discurso de que la revolución cubana está llegando a su fin ha tenido un asidero o un basamento distinto durante años. O sea, es un discurso que ha intentado mantenerse y retomarse y volverse a tomar según las circunstancias. Es cierto indudablemente que la revolución está en un momento, estamos hablando de la revolución desde un punto de vista ideológico, que se enfrenta a muchísimos retos. Estamos hablando de un momento económico, posiblemente un momento económico más fuerte que esté viviendo el país desde la crisis de los 90 del periodo especial, además asociado a la pandemia. Pero al mismo tiempo, como es lógico, una evolución dialéctica de ideas y de concepciones y, por supuesto, también de una actualización que viene trabajándose desde hace años en cuanto al modelo económico y social. Hay una actualización y una mirada hacia dinámicas que pueden ser de mercado, que pueden asumirse de una manera más transformadora. Pero esto no significa necesariamente que los ideales de la revolución están llegando a su fin, simplemente tienen una transformación dialéctica a tono con los tiempos. Por supuesto, Raúl hizo un énfasis en que estas transformaciones no pueden hacer perder de vista ni tener siempre presente la ideología que debe primar para evitar que grupos vulnerables de la sociedad queden desamparados ante estas dinámicas de transformación ideológica, de transformación económica. Precisamente porque, bueno, están emergiendo grupos más favorecidos a partir de dinámicas de mercado interno, dinámicas de funcionamiento económico privado, que por supuesto tienen mucha más posibilidad económica de desenvolverse, mientras otros grupos quedan más vulnerables. Se trata de que esos grupos no queden desamparados, y para eso es muy importante mantener ese concepto ideológico que ha mantenido la Revolución Cubana, propio de una ideología socialista, de una ideología comunista, Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado Javier Gómez, analista de medios de comunicación, nos acompaña desde La Habana. Nos queda un asunto que resulta fundamental, sustancial para conversar con él. Vamos a tratar de restablecer rápidamente la comunicación. Se refiere, aparte del discurso de el líder de la revolución cubana, Raúl Castro, de esta mañana. Él se refería al afán de mayores ingresos, pareciera esto, que provocan algunos el aliento para desear un proceso de privatización que barrería los cimientos y las esencias de la sociedad socialista construida a lo largo de más de 6 décadas. Eso es parte de la reflexión de Raúl Castro de hoy. Mientras otros, esperando hacer estallar el principio socialista del monopolio del Estado sobre el comercio exterior, vienen reclamando que se autorice la importación comercial privada, con el ánimo de establecer un sistema no estatal de comercio exterior. Un asunto también central en el modelo de país. Javier, ¿me escucha de nuevo con usted? Sí, escucho, estamos de nuevo acá. Muy bien, le estaba contando a nuestra audiencia una parte que resulta fundamental para analizar del discurso de Raúl Castro. Le recuerdo una partecita, no se lo repito completo a nuestra audiencia. Se refería al afán de mayores ingresos, pareciera esto que provoca en algunos el aliento para desear un proceso de privatización que barrería los cimientos y las esencias de la sociedad socialista construida a lo largo de 6 décadas. Por último, respecto a este asunto, él decía que hay algunos que tienen el ánimo de establecer un sistema no estatal de comercio exterior, es decir, hablando por parte de algunos sectores del comercio en sectores privados y sobre todo de exportaciones y de importaciones. Un asunto sustancial para la economía de cualquier nación. En este momento, para el caso cubano, este es el monopolio del Estado. ¿Tu opinión, Javier? A ver, correcto. Si lo vemos desde un punto de vista mediático, siempre se hace énfasis por parte de determinados medios, sobre todo medios digitales y extranjeros, en la necesidad de que Cuba se abra al comercio o que se abra una nueva economía. Es cierto, es indudable, forma parte del debate nacional y forma parte de distintas miradas a las problemáticas económicas que enfrenta Cuba. Pero no se puede perder de vista tampoco que Cuba existe bajo unas condiciones de bloqueo estadounidense. Entonces es muy difícil abrir posibilidades de importación privada o de comercio privado sin divorciar ese enfoque
divorciando ese enfoque de esa realidad de que Cuba no tiene las mismas facilidades que otros países para acceder a créditos, para acceder a servicios bancarios internacionales. Entonces, por supuesto, mediáticamente se fomenta esta matriz de la necesidad de abrir el comercio privado para que ese sector privado tenga un sostén. Y eso está muy bien, nadie dudaría de esa necesidad. Pero al mismo tiempo se convierte en una herramienta mediática de presión hacia el gobierno respecto a muchísimas medidas económicas que el gobierno ha estado tomando en los últimos años, que por supuesto se presionan mediáticamente a partir de que se hace un énfasis en su necesidad, pero separándolas del contexto tan difícil económicamente en que el gobierno debe tomar estas decisiones, debe hacer estas transformaciones legales, legislativas, jurídicas y económicas, y muchas veces esto se convierte en una herramienta de presión mediática y por supuesto de incentivar el sentimiento de frustración en la población o que el gobierno no quiere llevar adelante determinadas medidas que pueden ser necesarias y que efectivamente responden a necesidades que son reales de la economía y de diversificar la economía. Como contraparte, por supuesto, el propio Raúl hace énfasis lo menciona en sus palabras, que si bien hay una convivencia de las distintas formas de propiedad que existen en Cuba y están recogidas en la Constitución cubana, como son la propiedad cooperativa, el funcionamiento económico cooperativo, el funcionamiento económico privado y al mismo tiempo el funcionamiento económico estatal, pero él hace énfasis en que efectivamente la Constitución reconoce que esta última forma, la forma estatal, es la principal de la economía cubana. Eso es muy interesante. Eso no significa que se desprecien las otras dos formas de funcionamiento económico. Sí, decía que esto además es muy interesante y con respecto al análisis mediático, pues es que son bastante oportunos. De eso tenemos miles de ejemplos, que cuando se habla de una noticia no se da el contexto porque ese contexto es donde está el verdadero problema o ese por qué, y de eso hacen silencio. Javier, muchísimas gracias por el análisis. Muy buenas noches. Buenas noches para ustedes y gracias nuevamente. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Estados Unidos. Finaliza la semana con más protestas contra la policía por el asesinato de afroamericanos. En Minneapolis exigen justicia por George Floyd y ahora también por Daunte Wright, joven negro víctima de una policía, de una uniformada. Aquí una pregunta clave: ¿pasa y nada cambia o algo está cambiando? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. En Noticia Estados Unidos, una nueva oleada de asesinatos moviliza amplios sectores del país contra la violencia racista y la brutalidad policial. Una realidad que reactiva nuevamente movimientos defensores de las minorías en esta nación norteamericana. El asesinato del joven afrodescendiente Daunte Wright, de 20 años, ocurrido el pasado domingo en Brookings Center, Minnesota, fue parte del agente de policía Kim Porter, aunado a la filtración de un video donde se observa el homicidio de Adam Toledo, un joven de 13 años de origen latino, residente en Chicago, Illinois. Abren el enésimo capítulo de violencia contra grupos étnicos minoritarios en Estados Unidos. Mientras los familiares de Daunte Wright exigen justicia, la agente Porter, que disparó en el pecho de Daunte Wright con un arma de fuego calibre 9 milímetros, adujo que confundió su taser o pistola eléctrica con su arma de reglamento. El abogado de la familia del joven asesinado, especializado en casos de violencia racista, declaró su temor porque este nuevo acto de violencia pase a ser una cifra más.
La única pregunta que tenemos hoy ante nosotros es si el nombre de Daunte Wright se unirá a esa lista de personas negras estadounidenses que han sido asesinadas injustamente por la policía, a quienes no se les exigieron responsabilidades al respecto. El asesinato del joven ha generado acciones de calle, especialmente en Minnesota, mismo estado donde ocurrió el asesinato de George Floyd, uno de los más conmovedores en la historia del país debido a la brutal asfixia que sufrió, cuyo imputado por asesinato, el oficial de policía, Derek Chauvin, se negó a declarar esta semana en el juicio que el Ministerio Público lleva en su contra. He estado aquí 3 noches distintas y cada noche sigo viniendo a la policía para hacer justicia, para mostrar el apoyo de la comunidad y para estar aquí para mostrar a todo el mundo que estamos juntos. Soy una aliada, estoy aquí para mostrar a todo el mundo que merecemos amor. La policía tiene mucho poder, pero no mucha responsabilidad. Así que eso es lo que es, mucho poder y poca responsabilidad. Así que ahora mismo la gente se siente así. Así que si realmente quieren calmarnos, creen algunas políticas en las que podamos hacer responsables a los policías, ¿me entiendes? Esta nueva espiral de violencia racista evidencia la enorme segregación económica e incluso política sufrida por minorías étnicas que ha caracterizado la historia republicana de los Estados Unidos. Se trata de una radiografía que analizamos. Para ello nos acompaña Lisbeth Meléndez, experta en derechos humanos, nos acompaña desde Washington, D.C. Lisbeth, muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? Gracias, buenas noches, bien. Muchas gracias, Lisbeth. Estamos ante una nueva ola de movilizaciones de la llamada indignación como una expresión de calle, no solamente en Minneapolis por lo sucedido, también en otras partes del país. Estamos ante nuevos eventos después de lo ocurrido con el asesinato de George Floyd. ¿Cuáles son las características que marcan estos hechos? Mira, primero que nada tenemos que entender que la muerte de Daunte Wright pasó durante el juicio de George Floyd, del agente de Chauvin, quien asesinó, asfixió a George Floyd. Las tensiones en la ciudad de Minneapolis y las ciudades alrededor de Minneapolis es muy alta en estos momentos, pero aún así empezamos todavía a estar en las calles, no solamente en Minneapolis, pero en San Luis, en todas estas ciudades donde todos los días ocurre un asesinato de una persona de descendencia africana o de descendencia latina o de descendencia asiática, aquellas personas no blancas en realidad, que mueren cada día a manos de la policía y agentes del gobierno, cuales, como mencionas en tu reportaje, reciben mucho poder y pocas responsabilidades. Estamos en tensión alta, no ha cambiado nada. Encontramos la única persona, el único policía que ha sido encontrado culpable sobre el asesinato de una persona a cual han ido a arrestar, fue un policía de descendencia africana, afrodescendiente, quien disparó por equivocación, o eso dice, a una persona blanca. Aun cuando las convicciones, cuando se mantiene la responsabilidad a un oficial de la policía en este país, el juego de la raza cae en juego, porque todos esos oficiales blancos han sido encontrados no culpables, mientras que el único policía que ha sido juzgado y encontrado culpable ha sido de afrodescendencia. ¿Qué te dice eso? Que nosotros como minorías en este país estamos constantemente mirando detrás de cuando caminamos estamos mirando sobre el hombro para saber quién nos sigue, cómo hacemos. No es que hayan 2 o 3 manzanas podridas, es que el árbol está podrido y hay pocas manzanas buenas. Sí, Lisbeth, recordando después de el dolorosísimo, porque además es que fue un video que vio el mundo entero del asesinato de George Floyd, se tomaron ciertas decisiones y parecían muy radicales dentro de la policía de Minneapolis. Por ejemplo, haber sacado a todos los oficiales, anunciaban que había un consejo de ciudadanía para establecer nuevas normas de convivencia entre la policía, entre los uniformados, a quien no se les confiaba en nada, su nivel de credibilidad estaba en los mínimos. Todo esto con respecto a la ciudadanía. ¿Qué quedó de ello?
Bueno, en la ciudad de Minneapolis esto ha sido una estrategia efectiva. Se ha empezado a ver ciertos cambios no suficientes, son superficiales. Yo vivo en el estado de Maryland, por ejemplo, en estos momentos. Nosotros somos el primer estado en cual se ha revocado el derecho de la policía a lo que se dice la Carta de Derechos de la Policía, cual inmuniza a la policía de ser examinada con el mismo escrutinio que se examina a cualquier otra persona. Ahora, por ejemplo, en la muerte de Daunte Wright, que tú ves en juego cuán poco efectivos estos cambios han sido, estás hablando de un poblado que no se encuentra bajo la jurisdicción de Minneapolis, pero es un suburbio de la ciudad. Y, o encuentras la persona, la persona de las Fuerzas Armadas, cual fue atacada en el estado de Virginia, simple y sencillamente por estar viendo, se maneja una estación de gasolina para poder estar en la luz, y aún así, cuando le dice a la policía, estoy asustado de salirme del carro, un oficial le dice, sí, debes estar asustado porque sabes que te va a pasar. O sea, vamos a ser claros, sin consecuencias, sin encontrar a estas personas culpables, sin revocarles estas cartas de derechos que los inmunizan contra ser juzgados por todos sus actos presentes y pasados, esto no va a cambiar. El sistema ¿cómo decir?, de supremacía blanca en este país no va a cambiar a menos que hayan consecuencias claras. Y en estos momentos los esfuerzos son lindos, pero las consecuencias son muy pocas. Sí, cuando hablas de los esfuerzos, Lisbeth, te refieres a las organizaciones sociales. El movimiento Black Lives Matter, por ejemplo, le dio en un momento la vuelta al país. ¿Cuánto puede sumar como una movilización, como organizaciones realmente a esta lucha para que esto acabe? Bueno, tú sabes, cuando organizaciones están siendo efectivas en su trabajo, están causando a las personas la duda, están encaminando a la población hacia el cambio, cuando los líderes de esas organizaciones son atacados por simple y sencillamente vivir, trabajar y lograr éxitos en sus caminos. Por ejemplo, una de las fundadoras del movimiento de Black Lives Matter en estos momentos está siendo atacada por el movimiento ultraderechista en este país porque trabajó por muchos años, por fin salvó suficiente dinero y ha comprado una casa. Y entonces la están acusando ahora de hacer hecho mal uso de sus fondos, etcétera. Cuando se ven en peligro, atacan a las personas para simplemente socavar la credibilidad de esas personas y evitar el éxito que están logrando. Pero el éxito en este país, como sabemos, es no solamente efímero, pero toma mucho tiempo. Aún esos pequeños cambios que vemos tomaron casi 40 años para la Carta de Derechos del 1964 pasar, y viste los pocos cambios que eso ha logrado, y muchos de ellos han sido revocados en los años después, y nos encontramos en unos momentos donde el Partido Republicano en particular está atacando el derecho al voto, está atacando el derecho a nosotros como personas de existir en este país, al cambiar leyes electorales, al cambiar derechos humanos, al cambiar derechos civiles, cuales nos impiden a nosotros vivir una ciudadanía completa sin importar documentación, sin encontrar ciudadanía, sin encontrar la manera en la que hemos llegado a este país. Lo que ellos solamente significa que están asustados del poder que nosotros tenemos innatamente, simple y sencillamente por ser no solamente la mayoría en este país, pero la mayoría global. Sin importar el origen, y mientras todo esto sucede, nos cuentas esto y pienso necesariamente en cómo sigue sumando la lista de afroamericanos, de latinos, de asiáticos que han sido asesinados, hablando en general del crimen racial y particularmente los afroamericanos por parte de la policía, y esto lo dicen las encuestas, no es que sea una invención de alguna organización, ahí están las encuestas. Pero a propósito de lo último sucedido, hay dos hechos que llaman la atención, Lisbeth, y eso te lo quiero preguntar. Uno, y es que la uniformada que le dispara a Daunte Wright, ella dice que se equivocó de arma, que trató de sacar la Taser, que es la que produce la electricidad, y que sacó su arma de dotación y lo mata, lo asesina porque le da un disparo en el corazón. Segundo,
a ella la encarcelan, dura muy pocas horas encarcelada porque pagan $100,000 de fianza. Aquí la otra pregunta, ¿quién les paga una fianza a los policías de $100,000? Bueno, la fianza fue pagada por la Unión, por el sindicato que representa a las fuerzas policíacas en la ciudad en el estado de Minneapolis. Fue parte de su fondo. Ella era la presidenta de ese sindicato. ¿Cuál es el sindicato? De hecho, en este país los sindicatos de la policía son simple y sencillamente una manera más en la cual se están escondiendo bajo la excusa de la clase trabajadora. Vamos a ser claros. Ellos han aprendido a utilizar el sistema. Ese fondo sale simple y sencillamente de no solamente la Unión en el estado de Minneapolis, pero a nivel nacional. La fraternidad de oficiales policíacos sacó el dinero para sacarla a ella. Segundo, tienes que tener entendido de que ella renunció a su cargo como policía el día anterior para asegurarse de no perder su pensión si fuera arrestada o fuera encontrada culpable. O sea, que aún si fuera así, si fuera encontrada culpable, su familia todavía se va a beneficiar del dinero de nosotros como trabajadores, como personas que pagan impuestos, porque ese es el dinero que se utiliza para pagarle el sueldo a los policías. En cuanto a la confusión, tú perdóname, pero esto es una persona que era maestra, que era entrenadora de otros policías sobre cómo utilizar estos dos tipos de armas, una de fuego, la otra de electricidad. El sentimiento, cómo se sienten esas cosas en sus manos es muy diferente. Y el hecho de que ella haya gritado en el momento que mata a Daunte Wright una mala palabra, y entonces dice, ay, entonces lo maté, le disparé, no tiene explicación alguna. ¿Cómo tú le vas a enseñar a otros policías cómo mantener la calma, cómo utilizar la fuerza necesaria cuando tú mismo ni siquiera sabes la diferencia? No hay manera alguna de que esto no fue a propósito. Y segundo que nada, que la mayoría de los policías cargan estos dos tipos de armas en diferentes lados de su cuerpo. Uno a la derecha, uno a la izquierda, o uno al frente y uno atrás. ¿Cómo tú te equivocas? O sea, no hay explicación lógica que te diga a ti que esta persona no cogió su arma de fuego a propósito y quizás no intentó dispararla, pero al final del día, en su defensa, la disparó y le disparó al corazón, le disparó con certeza, le disparó con intención y eliminó una vida joven, 20 años, con un niño, por el simple y sencillo hecho de llevar algo que le estaba obstruyendo la vista, un corredor de esos que tú pones en tu carro porque quieres que vaya mejor, o ¿qué nos dice eso? Que nosotros como personas, particularmente personas de afrodescendencia en este país, no pueden llevar una vida cotidiana normal sin tener miedo de que el más sencillo de los actos, desde comprar una bolsa de Skittles hasta tratar de hacer que tu carro se vea mejor, te puede costar la vida. ¿Cuándo una persona blanca va a tener ese tipo de duda? Cuando se sale de su casa, agarra las llaves del carro, se monta y maneja de aquí a la tienda a comprar una botella de Coca-Cola o de lo que sea. Eso no es así. Nosotros cada día tenemos que pensar, hoy es el día en que yo puedo acabar, hoy es el día en que alguien me acaba. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente yo me he tomado la libertad y la valentía de caminar en este mundo como soy, quién soy, dónde estoy. Es horrible. Lo has dicho, Lisbeth, es horrible todo esto que nos narras, que es parte además de la cotidianidad. Se expresa en esta indignación en las calles, pero es producto precisamente de todo eso que nos has contado a través de esta radiografía. Muchísimas gracias siempre, Lisbeth. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así vamos a otra pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, la ONU. Este viernes en cumbre virtual se abogó por el acceso universal a las vacunas, liberar patentes, acabar con el acaparamiento de inmunizadores y mecanismos efectivos de distribución. ¿Será esto posible? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia.
En Noticia El Mundo, crece la presión global contra patentes de vacunas anti-COVID-19. Naciones Unidas, entes internacionales, diferentes países, organizaciones y voces individuales se pronuncian para que farmacéuticas y potencias del mundo permitan la distribución gratuita de las vacunas. Hasta la cumbre C40 de alcaldes de grandes ciudades por el cambio climático, llevada a cabo este viernes vía telemática, llegó el clamor unificado del mundo: el libre acceso a las vacunas contra la COVID-19 en beneficio de los más vulnerables. Al evaluar junto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el desempeño de las alcaldías ante la pandemia, la alcaldesa de la ciudad de Barcelona, España, Ada Colau, fue enfática al señalar que las ciudades ocupan un espacio central, pero carecen de recursos y competencias, y defendió la necesidad de la liberación de patentes por parte de la industria farmacéutica. En el acto se dio a conocer una carta firmada por más de 170 figuras públicas del mundo, entre exmandatarios y premios Nobel de Medicina, Economía y de la Paz, en la cual se exhorta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a que apoye la eliminación momentánea de las patentes de vacunas anti-COVID-19 mientras dure la pandemia. Simultáneamente en esta jornada se llevó a cabo una sesión ordinaria virtual del Parlasur con los países que integran el Mercosur, en la cual se aprobó una declaración sobre el acceso universal a las vacunas contra la COVID-19 y exigieron su distribución en forma equitativa para lograr la inmunización global. La ocasión fue propicia para que el parlamentario paraguayo Ricardo Canese propusiera a nombre de la bancada progresista del organismo un acuerdo estratégico entre Mercosur y Cuba para la producción y distribución de la vacuna Soberana 2, desarrollada por la nación caribeña y donada ya a varios países. Todo este clamor sucede luego de que un informe revelado por medios de comunicación como The Guardian y La Vanguardia desarrollara que el 97% del financiamiento de la vacuna de AstraZeneca para crear su vacuna contra el COVID provino de fondos públicos de la Universidad de Oxford a través de contribuyentes y fideicomisos. Se trata de cientos de millones de libras de subvención a la investigación científica, recibidos durante al menos 20 años, provenientes también de departamentos gubernamentales del Reino Unido, de la Comisión Europea e incluso de instituciones benéficas como Wellcome Trust. El reclamo principal es hacia la Organización Mundial de Comercio, así como a las grandes farmacéuticas y los llamados países potencia del mundo, quienes hasta ahora no han garantizado una distribución equitativa de las vacunas, ni han reconocido la urgencia sanitaria mundial que está por encima de los intereses económicos y el acaparamiento de vacunas de los países ricos. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña William Serafino, politólogo, investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela. Nos acompaña desde Caracas, aquí en Venezuela. William, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Hola Tatiana, muy buenas noches y bueno, nuevamente gracias por la invitación. Gracias a ti, William. Ustedes han acabado de publicar un profundo y extenso documento, una investigación precisamente relacionada con este asunto. ¿Cuáles son sus conclusiones para luego mirar lo que esto significa con la preocupación global por un asunto central que es si realmente existe la posibilidad de que se liberen patentes que están en poder de farmacéuticas y de algunos gobiernos? Sí, fundamentalmente partimos del hecho de que hay una situación extremadamente grave en el campo de la distribución y de la producción de los distintas farmacéuticas. Esta situación de desigualdad de la distribución de la vacuna se ha agravado en los últimos meses de este año. Nada para ilustrar un poco en el lugar en el que estamos para febrero. Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado William Serafino, politólogo, investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela. Vamos a restablecer rápidamente la comunicación con nuestro invitado para hacer referencia a los hechos que sin duda hoy quedaban planteados en este Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, donde se reunieron de manera virtual representantes de distintos gobiernos, cancilleres, ministros de salud,
también autoridades locales de distintas naciones, con un asunto central: es qué hacer para que la vacuna le llegue a toda la humanidad, a los más de 6.000 millones que habitamos en este planeta. Una parte que es transversal es qué hacer con las patentes. Para ser muy claros, Pfizer, BioNTech liberarían de manera temporal sus patentes para que puedan estas ser distribuidas y llevadas a distintas partes del mundo, a las naciones, por ejemplo, más golpeadas por la crisis económica, por la pandemia, como en algunas naciones africanas o de América Latina. Ese es uno de los asuntos centrales. También lo que ha planteado China desde hace un tiempo y que se exige a través del llamado multilateralismo es que la vacuna debe ser un bien público global. Sin embargo, vemos, hoy de hecho también lo planteaba de esta manera el canciller de Venezuela, ministro de Exteriores Jorge Arriaza, y él decía, es que las vacunas no pueden ser un mercado, no pueden ser mercancía, las vacunas son un asunto de la vida, son un asunto de la salud, y todo esto lo vemos cuando en nuestra América Latina aumenta el número de manera exponencial de casos de contagios por la COVID-19 y también lamentablemente de personas fallecidas en todo nuestro continente. Estados Unidos sigue siendo la primera nación con mayor número de contagios, luego en América Latina está Brasil. Por segundo lugar a nivel global está la India. De hecho, durante esta jornada, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, decía que estamos en el peor momento de la pandemia. Desde que comenzó, desde que se hizo oficial en marzo del año pasado hasta hoy, estamos pasando el peor momento de la pandemia. Volvemos con William Serafino. William, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Muy bien, adelante con lo que nos estaba contando a propósito del informe que ustedes han publicado. Sí, bueno, nada, no sé muy bien en qué punto se cortó la conexión, pero partía de un hecho que me permite ilustrar la situación de extrema gravedad en la que estamos. Se había informado en febrero que mundialmente se había administrado aproximadamente 50-60 millones de vacunas. De esta enorme cantidad, solamente 300.000 se habrían aplicado en todo el conjunto de América Latina y solo 7.000 en África. Estamos hablando de una situación de inequidad que, bueno, se va agravando a medida de que estos obstáculos y restricciones, sobre todo de cláusulas muy concretas, como el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual, llamado ADPIC, que es una reglamentación de la Organización Mundial de Comercio, que bueno, actualmente se erige, ¿no?, como uno de los grandes obstáculos para que pueda haber una vacunación de manera más acelerada. La segunda conclusión que sacamos, te la comento rápidamente, es que, bueno, justamente estamos hablando de una reinvención entre la dialéctica entre el poder privado y el poder público y, bueno, una disfuncionalidad tremenda en los organismos de cooperación multilateral, multiestatal, donde estas organizaciones, estas farmacéuticas, estas redes de poder, que son tremendamente grandes, han logrado doblegar, torcer el brazo a las principales organizaciones que deberían velar no solamente por los intereses de la humanidad, sino para que haya un acceso realmente justo a todas las vacunas que se están produciendo. Sí, el caso de Estados Unidos también nos ayuda a ejemplificar lo que se ha denunciado desde hace varios meses con respecto al acaparamiento de las vacunas. Es una nación aproximadamente de 300 millones de habitantes y han comprado el triple de las vacunas. No quieren compartirla con nadie. ¿Qué hacer con una realidad de esas que es, bueno, parte del gran problema que tenemos? Sí, y complemento el dato que das con que Canadá, por ejemplo, ha comprado vacunas para vacunar 5 veces a su población. Y es una realidad que también se está dando en Europa Occidental y en otros países ricos del norte global. Justamente esta situación nos coloca entre la espada y la pared y una situación de abismo. ¿Por qué? Justamente porque todas estas organizaciones que deberían reglamentar la distribución de las vacunas y que podrían ejercer influencia y peso para cambiar los patrones de distribución que se han aplicado hasta la fecha, pareciera que no es suficiente. Me remito a un caso muy concreto en el que se puede ver esta disparidad y esta desigualdad. En octubre pasado, India y Sudáfrica presentaron una propuesta acompañada de más de 100 Estados miembros de la OMC buscando una derogación temporal de alguna de las cláusulas de este acuerdo ADPIC para que pudieran establecerse licencias para masificar la producción de vacunas. Bueno, un total de no más de 10 países donde justamente residen estas grandes empresas de la Big Pharma, donde están también
fundamentalmente concentradas las fábricas que producen estos medicamentos, bueno, se negaron y esa propuesta no se pudo hacer efectiva. Entonces, bueno, estamos viendo, creo que el tema de la vacunación y el tema de las patentes nos está describiendo el mundo de desigualdad en el que estamos, cómo los poderes, las grandes potencias industriales de Occidente ejercen una capacidad de arbitraje tremendo sobre estas organizaciones multilaterales, con la capacidad incluso de revertir el consenso, la decisión de estados de una cantidad notable que agrupa la mayor cantidad de población mundial. A esto es a lo que nos enfrentamos. De otro lado está China, hoy de nuevo a través del funcionario que hacía referencia, que hablaba en esta cumbre virtual de la ONU, decía que debe ser la vacuna un bien público mundial. Desde que tuvieron su primera vacuna, eso es lo que ha dicho China. Sin embargo, vemos cómo a través de la política o de la geopolítica, William, intentan frenarla por esta y por muchas otras razones. El asunto es esto en donde podrá terminar, porque China, como bien conocemos de su diplomacia milenaria, de ahí no va a cambiar su posición. Totalmente, esto ya lo ha dicho el presidente Xi Jinping en múltiples oportunidades y también lo ha dicho el presidente ruso Vladimir Putin, la necesidad de convertir a la vacuna, de tratarla, de distribuirla como un bien público global. Justamente muchos de los países africanos y de países también de Medio Oriente que se han ido vacunando ha sido gracias a las donaciones y los envíos de las vacunas de Sinovac y Sinopharm, fundamentalmente. Y bueno, en el caso del Instituto Gamaleya, que produce la Sputnik V, ha sido también un manejo mucho más pragmático. Incluso ya se han establecido contratos de producción de la vacuna por fuera de este trato extorsivo con el tema de las patentes en más de 10 países en distintas regiones del mundo. Entonces creo que también es muy visible a partir del tema de la patente cuáles son los ejes de la disputa geopolítica a nivel mundial, entre una separación muy evidente. Por una parte, los poderes occidentales tratando de sacar no solamente provecho mercantil de un mercado de más de 100.000 millones de dólares, que es el mercado de las vacunas, sino también sacar provecho político. Recordarás hace muy poco cómo Biden le dijo a México que le iban a donar aproximadamente 1,5, 2 millones de dosis de AstraZeneca. Es decir, no solamente estamos hablando de un conjunto de políticas de extorsión, que la hemos visto, por ejemplo, con el caso de Pfizer, de intentar pedir recursos naturales a cambio de la entrega de vacunas, que las empresas no se vean obligadas a pagar indemnizaciones en caso de que haya problemas relacionados con la aplicación de la vacuna, y también esta especie de poder blando que se está estableciendo con el tema de la vacuna, de bueno, yo como estoy con suficientes stock, ahora puedo regalarles vacunas a los que quiero que sean mis aliados, a los países que quiero nuevamente realinear a mi eje de influencia geopolítica. Entonces la vacuna cumpliría ese doble objetivo, pero en el caso pero a esto sumar también que se ve un tratamiento más pragmático. Claro, pero a esto sumar también qué vacuna es la que luego quieren dar. Cuando se le pidió a Estados Unidos que donara vacunas, dijo que no. Cuando se pierde un alto nivel de confianza en una vacuna como AstraZeneca, porque la OMS ha encontrado una relación directa entre una persona que ha sido vacunada y la trombosis en su cerebro que produce la muerte, entonces ahí sí la regalan, ahí sí dicen que la van a donar. Y es mucho más ilustrativo el caso de que las instituciones de medicamentos de Estados Unidos no han aprobado la vacuna AstraZeneca para el uso en su propia población. Eso es otro elemento que hay que decir. Y es que incluso el caso AstraZeneca es muy importante que lo señalemos, no solamente porque AstraZeneca llegó a un contrato, a una negociación con el Instituto Serum, que es el instituto de la India, que es uno de los mayores productores de medicamentos del mundo, bajo una licencia comercial. Y este gran productor, que es el que podría establecer canales de suministro de la vacuna AstraZeneca a muchos países africanos bajo un nombre de otra vacuna llamado Covishield, que sería la misma AstraZeneca, solo que producida por el Instituto Serum, con una diferencia en los precios también importante. Fíjate tú que Estados Unidos ha bloqueado, ya haciéndose valer del decreto de economía de guerra que viene de la guerra justamente contra Corea en los años 50 del siglo pasado, bloqueó las materias primas vitales para que el Serum Institute pueda producir vacunas. Entonces, la mayoría de las vacunas que intentan ir al mecanismo COVAX van a salir del Serum Institute. Entonces, Estados Unidos no solamente, y otros países de Europa Occidental, del bloque atlántico, no solamente acaparan vacunas, sino que también bloquean importantes suministros de materias primas
para los principales fabricantes que irán a nutrir el mecanismo COVAX. Entonces, el mecanismo COVAX, que ha sido una de las alternativas que han suscrito muchos países para tratar de vacunar lo más rápido posible al 20% de su población, no solamente no pueden acceder a los suministros ya normales porque están acaparados, sino que las alternativas también se ven complicadas porque Estados Unidos está tomando, y también Europa, un conjunto de políticas restrictivas a las materias primas que compromete las metas de producción del Serum Institute y de otros fabricantes a nivel mundial. Muy grave todo esto que nos estás contando. Para despedir y a manera de conclusión, lo que nos espera entonces a los ciudadanos del mundo, cuando la expectativa es que para el año, a finales del año 2021, estuviese la mayoría de la población vacunada. Sí, totalmente. Incluso en el caso de los países del sur global, de países de mediano ingreso, de rentas más bajas, existe la expectativa de que pueda completar un ritmo de vacunación aceptable y decente para el año 2022 o 2023. Esto es una cuestión bastante catastrófica. Yo creo que, si me lo permites, no me quiero extender en esta parte final, hay un planteamiento de las relaciones internacionales a raíz del tema de la vacuna, porque las instituciones globales, la igualdad formal entre los estados, el poder de las instituciones multilaterales se está viendo totalmente socavado por la Big Pharma y por estos grandes poderes privados. ¿Qué nos queda? Bueno, justamente creo que Rusia, China, Cuba, Irán y los que están produciendo vacunas dan la oportunidad también de replantear un nuevo eje geopolítico, una nueva institucionalidad, un nuevo entramado de relaciones globales que le permita a los países del sur global acceder a las vacunas, porque sabemos que Occidente, su patrón y su idea capitalista de cómo debe manejarse este asunto, ellos no van a dar dos pasos atrás. Entonces creo que nos toca a los países del sur global replantear esto y aprovechar también las ventajas que estamos teniendo con China, con Rusia, con Irán y con Cuba. Y con Cuba, que es admirable decir que tienen 5 candidatos vacunales y que avanzan de una manera muy efectiva. En conclusión, entonces, es la política la que podrá desestrabar toda esta situación para que estemos vacunados. Muchísimas gracias, William. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Un placer como siempre. Cerramos esta emisión de Noticias. Nos encontramos el próximo lunes. Sigan con nosotros.